Bienvenidos, bienvenidas al evento 34 de Perspectiva Orgánica del desdoblamiento de los tiempos. Hoy es un día viernes, 111 positivo, negativo 254. Estamos en la cuarentena 3, ya quedan poquitos días para terminar la cuarentena. Y estamos en el mes 4, que es la concepción del mes de enero. Es decir, que todos los que hayan nacido en este mes de enero, estamos en su mes de concepción, de inicio, y por eso es muy importante porque vamos a hacer los 9 meses a partir de hoy con conciencia para todas esas antenitas que nacen en el mes de enero y que tienen un receptor muy subjetivo que por ahí los deja, bueno, con mucha actividad mental, muy obnubiladas por el sol, porque estamos muy cerquita del sol en el mes de enero. También aplicaría para los de diciembre, enero, estamos ahí. Y bueno, y vamos a hacer todo este recorrido de esta octava en construcción que estamos juntos construyendo desde el evento 30 hasta ahora, y que quiero que veamos qué significa una octava en construcción y por qué es tan importante que para poder hacerla soltemos, derivemos, observemos e integremos a esos vínculos, a esas relaciones tóxicas que nos acompañan desde hace muchos años, no solamente desde la infancia, sino que son un aspecto transgeneracional que, como hemos visto en videos o en eventos anteriores, vamos, cada uno de nosotros como antenitas, vamos sintetizando esa información, derivándola, soltándola, abriendo el espacio-tiempo, más cuando yo soy consciente de que estoy haciendo ese proceso, ese trabajo, el dolor, que sería el olor a la identidad, es puesto como un potencial de conciencia, ¿sí? Algo que hasta ahora, cuando nosotros hacemos una radiografía de nuestras relaciones y de nuestros vínculos, lo más difícil de todo es poder procesar ese dolor que nos genera el impacto de que una persona íntima o de nuestro ámbito privado genere en nosotros DHS o genere estas emociones que nosotros traducimos como dolor. Entonces, como todavía no sabemos cómo poner ese dolor al servicio de la conciencia, lo que quiero que veamos hoy y mañana es cómo generar ese circuito que nos falta en esta octava en construcción, para que ese dolor se transforme en conciencia y que sepamos qué es lo que está pasando cuando estamos sintiendo lo que llamamos dolor, ¿sí? ¿Qué es realmente lo que está pasando, más allá de que sabemos que hay un elemento químico que se está procesando en nuestro cerebro? Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo con ese dolor? ¿A dónde va? ¿Se diluye? ¿No sirve más? ¿Se tira a la basura? No, lo que vamos a hacer es generar ese circuito para transformar en conciencia nuestro dolor. Y para eso vamos a ir siguiendo los pasos de esa octava en construcción, que tienen que ver con los meses del año, por supuesto, pero que también tienen que ver con nuestro sistema solar y cada uno de los planetas que son nuestra verdadera familia. Porque eso creo que es lo más difícil de la identidad, desidentificarse de la familia humana que nosotros tenemos y poder asumir que venimos de una familia estelar, que venimos de una familia galáctica y que todos esos hermanos que tenemos o que tiene la Tierra
dentro del sistema, también son potenciales de conciencia para todos nosotros. Entonces, quiero que veamos durante estos 2 días cómo vamos a funcionalizar a esos hermanos de la Tierra para nuestra conciencia, no desde la mística ni desde la astrología, sino dándole la amplitud que necesita nuestro aparato psíquico para poder acomodar la información que vamos a generar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa en un determinado momento? Uno es como que no tiene más lugar donde poner información. De hecho, yo inicié este año contándoles, y por eso tengo tantos temas con las grabaciones, porque yo ya no tengo más lugar donde poner información en la nube. Entonces, bueno, hay que hacer espacios, y esos espacios nos los van a dar esos hermanos de la tierra, ¿sí? Entonces, una vez que empiezo a hacer el espacio, ¿qué empiezo? A ordenar. ¿A ordenar qué? Lo orgánico de lo inorgánico. Lo tóxico, ¿sí? Puede empezar a tener un lugar en donde sintetizarse. Porque hay elementos que son tan pesados en la química que para poder sintetizarse necesitan muchos pasos previos, ¿sí? Y esos pasos previos son reacciones, 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 reacciones. La morfina, para poder sintetizarse, necesita por lo menos 37 reacciones, ¿sí? Y esos dolores que nosotros tenemos de la infancia o transgeneracional también necesitan reacciones. Y esas reacciones son las que van generando quizás un residuo, una toxicidad en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en donde de repente ya se generó un ecosistema de toxicidad, porque no supimos que lo que estábamos haciendo era generar reacciones para poder sintetizar esos DHS de la infancia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas reacciones más vamos a necesitar para poder sintetizar eso? Y bueno, yo no me quiero gastar toda la vida sintetizando los dolores del transgeneracional y de la infancia. Yo quisiera empezar a ver qué producto sale de esa reacción y qué obtengo de esa reacción y qué elemento va a surgir como potencial de conciencia de esa reacción. Las reacciones son necesarias porque es la forma que tiene el organismo vivo de poder sintetizar. Sintetiza a partir de reacciones, ¿sí? Pero ojo, el número de reacciones es lo que nosotros podemos empezar a organizar a partir de la información que vamos a ir guardando en cada uno de esos archivos de la octava. Vamos a ver también cuáles son esos dos grandes conflictos que hay dentro de el plano de la supervivencia, en donde son justamente las moléculas más difíciles de sintetizar, que son, por un lado, los conflictos de generación de potencial, ¿sí? También se le puede llamar de dinero, y por otro lado, los conflictos sexuales, que son, es el otro gran grupo de conflictos pesados, así tan pesados como la morfina, que cuesta procesar y que va a sintetizarse en X cantidad de reacciones en cada uno de nosotros. Y cuando hablo de reacciones, hablo también de aperturas temporales llamadas conflictos, ¿sí? Y que por eso digo pueden ser varias, por eso cuando nosotros comprendemos lo orgánico que tiene el espacio-tiempo, dejamos de querer que se nos solucione la vida en un instante, en una sola reacción, porque ningún producto en la química se sintetiza con una sola reacción, ¿sí? Siempre necesita varias reacciones para poder
procesarse algo y sobre todo cuando hay una carga tan grande como la de la generación de potencial y la de la sexualidad. Vamos a ver esos dos grandes grupos de conflictos y también vamos a ver qué es lo que pasa cuando algo que es íntimo se vuelve extimo, algo que venimos trabajando con los chicos de UNLI, pero que quiero hacer una parada acá porque en realidad ese encuentro que vimos el fin de semana pasado tenía que ver con el evento y que a mí ya se me desbordaba la información, entonces la dejé un pedazo de esa información en la parada anterior del fin de semana pasado, ¿sí? Pero que continúa porque eh, otra apertura temporal que nosotros hacemos en los conflictos es justamente en esta situación entre lo íntimo y lo extimo, cuando un elemento que era íntimo se vuelve extimo y viceversa también. Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos en pareja con alguien, es una pareja que primero es extima y después se vuelve íntima. Pero cuando yo me separo de esa pareja ya se vuelve extima y pasa a otra órbita y ese pasaje entre una cosa y otra es lo que genera conflicto cuando hay toxinas que no han sido sintetizadas, que pueden ser tanto del orden de lo sexual como del orden de la generación de potencial. Entonces, bueno, hoy vamos a ver eso, cómo se genera esa gran cantidad de toxicidad cuando se produce una separación, porque si bien nosotros tenemos los marcadores biológicos y tenemos que uno de los grandes conflictos es la separación abrupta es un conflicto grande, pero hay algo que además de ser un conflicto genera una toxicidad, algo dentro del orden de la separación que se los quiero mostrar hoy, ¿sí? Porque si no sería simplemente una separación abrupta, sería, bueno, un duelo, ¿sí? Pero no es solamente el duelo, es también procesar la toxicidad que hay ahí si es que hubo un DHS como el que les quiero mostrar hoy. Vamos a hacer un repaso por los relojes, pero quiero que sepan que los 3 relojes son desdoblamientos, no son el tiempo original. El reloj objetivo, el subjetivo y el imaginario son relojes que nos van a permitir hacer circuitos en cada uno de esos espacios y hacer evolucionar también a nuestra mente, a nuestra conciencia y a nuestro cuerpo, ¿sí? Para eso son los 3 relojes, en donde yo me puedo encontrar identificada con un reloj, pero justamente ese reloj me va a conectar con otras personas que en mi árbol o en mi familia tienen el mismo reloj y que van a ser parte de un grupo funcional para sintetizar las toxicidades transgeneracionales. Entonces, vamos a ver cómo se organizan esos grupos dentro de la familia, por eso sería bueno que tengan las fechas o que por lo menos empiecen a tener claro con quién comparten reloj, ¿sí? Yo comparto reloj con esta persona, comparto reloj con esta persona. Más lo ideal en la pareja, cuando una pareja forma una familia, es que sean de 2 relojes diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con una persona que tiene el mismo reloj que yo, lo que estoy haciendo es, em, digamos, como casarme con mi hermano, una cosa así, como con alguien del orden íntimo y no del orden extimo. Es muy común que al principio las parejas que elegimos son del mismo reloj, al principio de nuestra historia, porque justamente el reloj le informa a mi inconsciente que esta persona es familiar, ¿sí? Que es de mi orden familiar, que es justamente lo que hacemos cuando no hemos hecho un proceso de separar, no hemos hecho la barra tal con nuestra familia y bueno, nos vamos a encontrar con
desdoblamientos en nuestra nueva familia de esos desdoblamientos anteriores. Entonces, muy probablemente que me encuentre con una persona que es un doble mío, y que genere más conflicto, no que cuanto más parecido a mí o más familiar es, mejor. No, cuanto más familiar es, más conflicto es, porque justamente hay que sintetizar mucha carga juntos. Aparte, el desdoblamiento tiene este propósito de separarnos, ¿sí? Tiene el propósito de separarnos el desdoblamiento. Hay que asumirlo, no de juntarnos. Por eso, cuando hay endogamia, hay conflictos de orden sexual tan grandes en el aparato psíquico y en la historia familiar, porque es ir en contra de la lógica universal, que es desdoblarse, que es separarse. Nosotros lo vemos como moral o lo vemos como algo malo, pero en realidad es una contradicción de orden lógico cuando hay relaciones sexuales dentro de la familia, ¿sí? Es como ir en contra. Hasta le pasó a Darwin que él se casó con su prima y él, gracias a justamente ese conflicto que tenía, él empezó a investigar, 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 a ver si había algo real en esto de que no había que casarse con personas de la misma familia. Él puso en duda justamente a la religión y dijo, bueno, a ver, voy a investigar, voy a llegar hasta el fondo de la cuestión. Y así descubrió la evolución de las especies. ¿Sí? Claro que le llevó toda la vida y en el medio se casó, tuvo un montón de hijos con la prima. eh, pero tenía él este interrogante, a ver si era un mandato de la iglesia o había algo, una ley natural que nos proponía separarnos de nuestra especie, separarnos de nuestra familia. Y ahí hay un conflicto muy grande, que es un conflicto de separación que cuando no está resuelto voy a encontrar dobles afuera que se van a asemejar a mi familia y que inclusive hay muchas parejas que son parecidas, ¿sí? Que parecen hasta hermanos. Bueno, es porque no se ha podido poner esa barra tal. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo hacer para poner esa barra tal. Lo que pasa es que cuando yo tengo toxicidad, no puedo poner la barra tal, por más que quiera, porque primero tengo que sintetizar esa información. Entonces vamos a ver cómo se sintetiza eso.